Hola y bienvenidos a SAR Opciones y bienvenidos al seminario Ajustes Spreads, el fin de las pérdidas y los stop loss. En este seminario te quiero mostrar algunas de las ventajas principales que tenemos al operar sobre opciones y al operar sobre spreads. Pero antes vamos a hacer un repaso sobre las principales características de las opciones para que podamos entender mucho mejor los conceptos. El contenido de este seminario vendrá dado por los siguientes conceptos. En primer lugar, vamos a hacer un repaso sobre qué son las opciones y los spreads. Vamos a ver cuáles son las ventajas principales de operar con opciones y de realizar estrategias de tipo spread. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos aplicar estrategias de tipo spread. Y por último, haremos un ejemplo comparando tres diferentes estrategias de inversión, que va a ser un sistema de buy and hold, es decir, de comprar y mantener en el tiempo, un sistema de compra con stop loss y un sistema utilizando estrategias spreads y utilizando los ajustes de tipo spread. Las opciones son contratos que nos dan derecho a comprar o vender una acción u otro activo opcionable a un precio determinado en una fecha determinada. Cuando operamos con opciones siempre hay dos partes implicadas. Tenemos el comprador del contrato y tenemos el vendedor del contrato. El que compra la opción, es decir, el comprador, siempre adquiere el derecho, ya sea el derecho de compra o el derecho de venta dependiendo del tipo de opción. Eso ahora lo veremos con detalle. Y el comprador, por adquirir ese derecho, tiene que pagar, es decir, al comprar la opción tiene que realizar un débito de forma que paga por operar. Y el vendedor, que es la otra parte del contrato, siempre va a adquirir la obligación y dependiendo de qué tipo de opción sea, si es opción call u opción put, la obligación será diferente. Y al adquirir esta obligación, es decir, adquiere un compromiso, pues por adquirir esta obligación recibe un dinero, que se denomina prima o crédito. Y únicamente tenemos dos tipos de opciones. Tenemos las opciones calls y las opciones puts. Y a partir de estas dos opciones vamos a poder crear diferentes estrategias. Y es lo que comento aquí. A partir de las opciones calls y puts podemos generar las cuatro operaciones básicas. Es decir, dependiendo de si compramos o vendemos una opción call o una opción put, podemos generar las cuatro estrategias básicas con opciones. Por un lado tenemos la long call, que es simplemente comprar una opción call. Por otro lado tenemos la short call, que es la parte opuesta. Recuerda que en un contrato siempre hay dos partes, el comprador y el vendedor. Bien, pues la parte opuesta, quien vende la opción call, es quien realiza la operación short call. Tenemos también la operación long put, que es comprar la opción put, y tenemos también la short put, que es la otra parte opuesta a la long put, que es vender la opción put. Bien, pues estas cuatro operaciones básicas son las únicas estrategias básicas de opciones que existen a partir de las dos opciones que hay, que son calls y puts. Y dependiendo de qué tipo de estrategia básica seleccionemos, pues tendremos un derecho o una obligación, dependiendo de si somos el comprador o el vendedor. Bien, para entender mejor los conceptos vamos a ir con detalle una por una y así vemos las características de cada opción. Vamos a empezar con la long call, que sería comprar una opción call. Bien, la persona que compra una opción call tiene el derecho a comprar una acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Este precio determinado se le denomina precio strike y el periodo de tiempo determinado se le denomina fecha de expiración. Cuando realizamos la compra de una opción call, tenemos que pagar por operar. Recuerda que al adquirir el derecho, pagamos. Y esta operación, por pagar, es una operación que se conoce como una operación de débito, o en inglés, debit trade. Es decir, pagamos por operar. Y nuestra expectativa de movimiento cuando aplicamos una long call es alcista. Es decir, si nuestra expectativa es que la acción o el activo subyacente con el que estemos trabajando vaya a subir, pues deberíamos aplicar una long call. Esta operación sería una operación direccional. Y este sería el gráfico de riesgo-beneficio de una long call. Nos tendríamos que fijar en la línea azul que corresponde a la fecha de expiración, la línea amarilla correspondería a la situación actual del mercado y según avanza la fecha actual hasta la fecha de expiración, esta línea amarilla se va acercando a la línea azul. Bien, pues en una long call, como ves, según suba el precio de la acción o del activo, nuestro beneficio va aumentando. Esta zona de aquí es el beneficio y esta zona de aquí sería el precio de la acción. Bien, pues a medida que el precio de la acción sube, nuestra long call va generando valor. Y si el precio de la acción baja,
pues nuestra long call pierde valor, pero llega un punto, que sería el precio strike, a partir del cual la pérdida se mantiene constante, y esta pérdida corresponde al débito que hemos pagado por la operación. Vamos a ver la short call, que consiste en vender una opción call y sería la parte opuesta al contrato de la long call. Cuando realizamos esta operación, adquirimos la obligación de vender una acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Esta operación es una credit trade, es decir, es una operación de crédito y recibimos un dinero por operar. Cuando aplicamos esta operación, ingresamos en nuestra cuenta un dinero. Y la aplicaremos cuando nuestra expectativa de movimiento sea bajista o lateral. Es decir, que si esperamos que el mercado vaya a bajar o se vaya a mantener en un rango lateral, podemos aplicar esta operación y mantendremos el crédito que recibimos siempre y cuando en la fecha de expiración el precio esté por debajo del precio strike. Este sería el gráfico de beneficio-riesgo de esta operación. Este punto de aquí sería el strike de nuestra short call y ves que nuestra expectativa es bajista o lateral, de forma que cuando aplicamos la operación, nuestro objetivo es que el precio de la acción, que sería en este caso unos 87, se mueva hacia abajo. De forma que si la acción se desarrolla en tendencia bajista o se mantiene en un rango lateral siempre y cuando termine la fecha de expiración por debajo del strike, mantendremos el máximo beneficio, que corresponde al crédito o prima que recibimos, que sería la distancia de la línea azul a la línea 0, que sería esta de aquí. Pero si el precio de la acción se desarrolla de forma alcista, pues vemos que nuestra opción va generando pérdidas. Este sería el punto de empate y cuanto más suba la acción, nuestra pérdida se va incrementando de forma ilimitada. Por ello, realizar operaciones con opciones calls u opciones puts sin ningún tipo de protección tienen un riesgo elevado, ya que el riesgo es ilimitado, es decir, podemos perder de forma ilimitada y la pérdida será mayor a medida que el precio de la acción se desarrolle hacia arriba. Vamos a continuar con la siguiente operación, que sería una long put, que es comprar una opción put. Cuando compramos una opción put, tenemos el derecho a vender una acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Esta operación es de tipo débito, es decir, pagamos por operar. Y cuando aplicamos esta operación es porque nuestra expectativa de movimiento es bajista. Si esperamos que nuestra acción vaya a bajar en tendencia bajista, la mejor operación sería una long put. Esta operación también es de tipo direccional. Y el gráfico de riesgo-beneficio sería el que podemos ver en pantalla. Vemos que cuanto más baje la acción, es decir, que el precio de la acción se desarrolle en tendencia bajista, nuestra long put va a ir ganando valor. Ves que entra en zona positiva y va aumentando de forma ilimitada. El máximo beneficio de esta operación está limitado hasta que el precio de la acción llega a cero, ya que a partir de cero pues la acción no puede bajar. Y si el precio de la acción se desarrolla de forma alcista, pues nuestra long put va perdiendo valor. Aquí sería el punto de empate, de forma que cuanto más sube la acción, nuestra long put sigue perdiendo, hasta este punto que sería el precio strike. De forma que si la acción sigue subiendo por encima de este nivel, estaríamos en nuestra zona de máxima pérdida. Por mucho que suba la acción, estaríamos en la zona de máxima pérdida y no perderíamos más de lo pagado por la prima de la opción, que sería la distancia de esta línea de 0 hasta aquí. Esto sería el débito de nuestra operación. Y por último tenemos la short put, que consiste en vender una opción put y corresponde a la parte opuesta del contrato de la long put. Cuando vendemos una opción put, adquirimos la obligación de comprar una acción a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Esta operación es de tipo credit trade, es decir, es una operación de crédito y recibimos un dinero por operar. Es decir, cuando aplicamos esta operación, ingresamos en la cuenta de nuestro broker una prima, simplemente por adquirir esta obligación. Y aplicaremos esta operación cuando nuestra expectativa de movimiento sea alcista o lateral. Y este sería el gráfico de riesgo-beneficio de una short put. Como ves, nos interesa que el precio de la acción se desarrolle de forma alcista, de forma que cuanto más suba la acción, nosotros nos mantendremos en nuestra zona de máximo beneficio, que sería el crédito obtenido por la venta de nuestra opción. Y si el precio de la acción se desarrolla en tendencia bajista, nuestra opción put empieza a generar pérdidas. Este sería el punto de empate y a partir de aquí ya estaríamos en pérdida neta, de forma que cuanto más baje la acción, la pérdida de nuestra opción irá aumentando. Por ello, aplicar esta operación también tiene un riesgo ilimitado y no es aconsejable a no ser que apliques otros instrumentos de protección. Bien, vamos a continuar con las estrategias spreads.
que las estrategias spread simplemente son una combinación de las opciones básicas que hemos visto entre sí y o con el propio activo, es decir, en nuestro caso, las acciones, que pueden ser acciones, pueden ser ETFs, pueden ser incluso futuros o divisas, es decir, todo aquel activo que tenga posibilidad de operar con opciones. Por ejemplo, si aplicamos una long call y una long put, pues crearíamos una estrategia de tipo spread denominada strangle o straddle. Esta estrategia, por ejemplo, funciona muy bien en momentos donde se espera un incremento de volatilidad. Por ejemplo, una long put y una short put con diferente fecha de expiración crearía una estrategia de tipo spread denominada put calendar, que por ejemplo esta estrategia viene muy bien para aquellos momentos en los que esperamos una tendencia lateral o ligeramente bajista. La fecha de expiración es muy importante porque dependiendo de cómo juguemos con la fecha de expiración con los diferentes instrumentos, podremos crear diferentes tipos de estrategias. Y dependiendo de cómo seleccionemos los precios strikes, también podremos crear una estrategia diferente. Otro tipo de estrategia spread, por ejemplo, sería comprar la acción y al mismo tiempo vender una opción call, que sería lo que denominamos cover call. Y bueno, hay multitud de estrategias y dependiendo de cómo combinemos las opciones básicas que hemos visto, la long call, la long put, la short call o la short put, unidas entre sí o con el activo con el que estemos trabajando, podremos crear diferentes tipos de estrategias. Y dependiendo de la fecha de expiración y dependiendo de los precios strikes, habrá estrategias más adecuadas dependiendo de cuál sea el movimiento actual del mercado, ya sea lateral, alcista, bajista o ligeramente alcista o ligeramente bajista. Es decir, dependiendo de cómo combinemos, podremos crear la mejor estrategia que se adecua a ese movimiento más probable del mercado. Bien, vamos a continuar. Una vez que ya conocemos cuáles son las opciones básicas y qué son las estrategias de spreads, vamos a ver cuáles son las principales ventajas de operar con opciones y de utilizar estrategias de tipo spread. Para ver las ventajas de operar con opciones, lo mejor es hacer un ejemplo muy básico. Vamos a suponer que tenemos una acción XYZ que cotiza actualmente a $100. Bien, pues vamos a tener dos posibilidades. Como ejemplo número A podemos comprar la acción directamente o como ejemplo B podemos comprar la opción. Vamos a suponer que compramos la acción. Para ello vamos a comprar 100 acciones, ya que cuando trabajamos con opciones, cada contrato debes tener en cuenta que equivale a 100 acciones. Por tanto, redondeamos a 100 acciones. Como el precio de la acción está a $100, el coste base de nuestra operación, es decir, lo que invertimos en la compra de estas 100 acciones, es de $10.000. De forma que el riesgo de esta operación es de $10.000. Es decir, cuando compramos una acción, tenemos en riesgo o ponemos en riesgo toda la cantidad de dinero que estamos invirtiendo. Si, por ejemplo, compramos hoy y mañana aparece una noticia de mercado que hace que esa empresa vaya a la quiebra o a la bancarrota, pues habremos perdido todo nuestro capital. De forma que el riesgo que tenemos en nuestra operación es todo lo que invertimos. En cambio, para el ejemplo B de comprar la acción, vamos a suponer que compramos una long call con strike 100 y tiene un coste de $5. Como tenemos que comprar un contrato y un contrato hace referencia a 100 acciones, el coste de nuestro contrato sería de $500, que sería $5 por 100 acciones. Por tanto, la cantidad que estamos invirtiendo en esta operación es de $500, pero tenemos el derecho a gestionar estas 100 acciones, que son las mismas que al comprar la acción, durante un periodo de tiempo. Es decir, que desde el momento de la compra hasta que llegue la fecha de expiración, que pueden ser 3, 4, 6 meses, lo que nosotros seleccionemos, vamos a tener el mismo derecho de gestión que si fuéramos propietarios de las acciones. Y en nuestro caso, el riesgo que asumimos con esta inversión es lo que gastamos, que sería el coste base de nuestra operación, que serían $500. Como ves, la diferencia de riesgo es bastante considerable. En ambos casos, estamos gestionando el mismo número de acciones, que serían 100. Pero, en un caso, estamos invirtiendo mucha mayor cantidad de capital, de forma que todo este capital que tenemos aquí invertido no lo podemos utilizar en otras operaciones. En cambio, en este caso, estamos invirtiendo una cantidad de capital mucho más reducida. Y además, debido a esa menor cantidad de capital invertido, el riesgo de nuestra operación es mucho menor. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si el precio de XYZ sube $10, es decir, el precio de la acción de $100 sube a 110. Bueno, vamos a ver qué pasa con el ejemplo A. Como la acción la compramos a $100, pues hemos obtenido un beneficio de $10 por acción. Como teníamos 100 acciones por los $10, hemos tenido un beneficio neto de $1.000 en nuestra inversión de 10.000.
como iniciamos esta inversión con una cantidad inicial de $10.000 y hemos obtenido un beneficio neto de 1.000, quiere decir que nuestro ROI, es decir, el Return on Investment de nuestra operación, es de un 10%. Vamos a ver con la misma situación qué ocurriría para el ejemplo B. En este caso vamos a suponer, ya que nuestra opción la compramos con un Strike at the Money, recuerda que era una long call de Strike 100, y de momento si esto te suena un poco raro, no te preocupes, pero dependiendo de qué tipo de opción seleccionemos, cada opción lleva asociada un delta. Delta es una letra griega que nos indica cuánto se incrementa el valor de nuestra opción en función del incremento de nuestro activo. En este caso, si nuestro delta es de 0.5, quiere decir que por cada dólar que se mueva la acción, nuestra opción se va a mover 0.5 dólares. Como nuestra acción ha subido 10 dólares, tenemos que multiplicar los 10 dólares que se mueve el activo, que se mueve la acción, por los 0.5 de nuestro delta. Por tanto, nuestra opción sube 10 por 0.5 igual a 5 dólares. De forma que el beneficio que obtenemos en nuestra operación vendrá dado por los 5 dólares que sube nuestra opción por el número de contratos o por el número de acciones que maneja cada contrato, es decir, 100. De forma que el beneficio de nuestra operación es de 5.0%, es decir, de 500 dólares. Ves que el beneficio, si lo comparamos desde el punto de vista de efectivo, es decir, de cash, ves que con la acción hemos ganado 1.000 dólares, mientras que con la opción hemos ganado únicamente 500 dólares. Lo que pasa que la cantidad invertida en nuestra operación con opciones ha sido únicamente de 500 dólares. Por ello, el ROI generado en nuestra operación es del 100%. Es decir, invertimos una cantidad de 500 dólares y hemos obtenido un beneficio de 500 dólares. Por tanto, nuestro ROI es del 100%. Mientras que con la acción es verdad que hemos obtenido una cantidad de efectivo mayor, 1.000 dólares frente a 500 dólares, si hubiéramos invertido en la compra de opciones la misma cantidad que con las acciones, en vez de generar 1.000 dólares, habríamos generado con las opciones 10.000 dólares, es decir, el 100% de la inversión. Por tanto, las principales ventajas de operar con opciones serían las siguientes. Tenemos la posibilidad de controlar un número determinado de acciones sin ser propietario de las mismas. Es decir, para el ejemplo anterior, el ejemplo A, comprábamos las acciones, es decir, éramos propietarios de las mismas. Pero para el ejemplo de las opciones, únicamente compramos un derecho, que es el contrato de las opciones. Con esa long call que compramos, tenemos el derecho a comprar la acción a un determinado precio en una fecha determinada, de forma que desde el momento de la compra hasta que llegue la fecha de expiración, somos dueños de esas acciones. Es decir, tenemos el poder de gestionar esas acciones a nuestra conveniencia, sin ser propietario de las mismas. Una de las ventajas principales de operar con opciones es que tenemos mucho menor riesgo que directamente comprando acciones, ya que invertimos menos capital. Además, tenemos la posibilidad de obtener mayores retornos sobre nuestra inversión, como en el ejemplo que acabamos de ver, que hemos obtenido un 10% operando con acciones y un 100% operando con opciones. Y también una de las ventajas importantes es el apalancamiento, es decir, que con un capital reducido puedo controlar activos de mayor valor. Por ejemplo, en el caso anterior, con un capital de 500 dólares, tengo la posibilidad de controlar 100 acciones que en el mercado real, en el mercado de cash, me costaría 10.000 dólares. Es decir, con 500 dólares tengo la posibilidad de gestionar un número determinado de acciones equivalente a 10.000 dólares. Bien, pues una vez que sabemos cuáles son las principales ventajas de las opciones, vamos a ver cuáles son las principales ventajas de operar con estrategias de spreads. Vamos a tener posibilidad de gestionar mucho mejor el riesgo de nuestro portfolio. Es decir, vamos a poder reducir el riesgo de nuestras operaciones o incluso existen operaciones en las que podemos eliminar completamente el riesgo de pérdida. Las opciones, además de todas las ventajas que acabamos de ver con anterioridad, sirven también para realizar coberturas, es decir, para proteger nuestras inversiones o nuestro capital. Esa es una de las principales ventajas. Según avancemos en el seminario, iremos viendo algunos ejemplos, pero debes tener en cuenta que las opciones se pueden usar desde cualquier punto de vista, es decir, podemos trabajar con ellas desde un punto de vista especulativo o podemos trabajar con ellas desde un punto de vista más conservador, es decir, más de protección de nuestro portfolio. Una de las ventajas principales y de las más importantes es que podemos generar rentabilidad en cualquier tendencia del mercado, alcista, bajista o lateral.
La mayoría de las personas que operan con productos direccionales, ya sean directamente con acciones o con futuros, únicamente se pueden aprovechar de estos dos tipos de tendencia, alcista o bajista. En cambio, para las personas que operamos con opciones también nos podemos aprovechar de este movimiento lateral. Y debes tener en cuenta que del 100% del movimiento del mercado, si observas cualquier gráfico, entre el 65 y el 75% del tiempo, el precio de los mercados, ya sea de los índices o de las acciones, se mantienen en rangos laterales. Por eso es muy importante aprovecharse de este tipo de movimientos laterales y crear estrategias con las cuales nos podamos beneficiar de este movimiento. Otra de las ventajas es que tenemos la posibilidad de obtener beneficio incluso fallando en nuestro respectivo movimiento. Por ejemplo, para las personas que operan con acciones o con futuros, están obligados a realizar operaciones direccionales, es decir, tienen que acertar en su pronóstico. De forma que si me pongo largo y el precio se gira o se mantiene en un rango lateral, pierdo. Y si me pongo corto y el precio sube o se mantiene en un rango lateral, también pierdo. En cambio, con las opciones tenemos la posibilidad de crear beneficio incluso fallando en nuestra expectativa. Es decir, puedo realizar una expectativa de movimiento alcista, pero incluso si se mantiene en un rango lateral o ligeramente bajista, tendré la posibilidad de crear beneficio, cosa que con otros productos esto es imposible. Por tanto, esta es una de las principales ventajas y ahora lo veremos en algún ejemplo. Otra de las ventajas también fundamentales es que vamos a poder crear estrategias de alta probabilidad de beneficio, es decir, nos vamos a poner en el lado opuesto a los especuladores. Los especuladores asumen un alto riesgo en los mercados para obtener altas rentabilidades. El problema de estas operaciones de nivel especulativo, en el que el riesgo es muy elevado, es que las probabilidades de que el especulador salga un beneficio son muy reducidas. En cambio, la parte opuesta a los especuladores, es decir, quien vende las opciones, son las personas que vamos a tener mayores probabilidades de éxito. Es verdad que el beneficio neto va a ser mucho menor, pero las probabilidades de ganar mes a mes van a ser mucho mayores. Bueno, pues con las opciones vamos a poder trabajar con estrategias en las cuales nos vamos a poder aprovechar de este tipo de probabilidades. Para que te hagas una idea, es como estar en el casino. Las personas que van al casino tienen una esperanza matemática negativa y es el casino el que tiene una esperanza matemática positiva. El casino va a ir ganando poco a poco, pero las probabilidades de que siga ganando en el tiempo son mucho mayores que las de una persona que es verdad que en una jugada, en una partida puede ganar mucho dinero, pero las probabilidades de que eso ocurra son muy reducidas. Otra de las ventajas es que vamos a poder adaptar nuestra operativa en función del capital y del tiempo de gestión que tengamos disponibles. Además, dependiendo de cuál sea nuestro perfil de riesgo, ya seamos inversores a más medio o largo plazo o seamos especuladores del corto plazo. Es decir, que las opciones nos van a permitir adaptar nuestras estrategias dependiendo de cómo nos gusta a nosotros operar. Es decir, una persona que es muy activa y le gusta estar todos los días frente a la pantalla mirando los gráficos, habrá estrategias que se adapten a ese perfil. Y en cambio, una persona que únicamente disponga de unas horas a la semana o de que no le interese estar de forma tan activa gestionando sus operaciones, pues también va a haber estrategias adecuadas para este tipo de persona. De forma que dependiendo de cuál sea tu perfil, podrás realizar un tipo de estrategias u otro. Además, dependiendo del capital que tengas, habrá estrategias que se adaptan a capitales más elevados y habrá estrategias que se adaptan a capitales más reducidos. Por tanto, una de las principales ventajas de las opciones es la flexibilidad que tienen para adaptarse a cualquier situación. Y la ventaja que más me gusta es que vamos a poder ajustar operaciones perdedoras en ganadoras gracias a los ajustes de spreads. Es decir, cuando apliquemos una operación, vamos a realizar un pronóstico y vamos a tener una expectativa de movimiento. Pero si esa expectativa de movimiento no se cumple, no vamos a cerrar la operación con pérdidas. Por ejemplo, una persona que opera con acciones y pone un stop loss, pues si se equivoca en su pronóstico, va a tener que asumir la pérdida cuando le salte el stop. En cambio, trabajando con opciones y spreads, no vamos a tener que asumir ninguna pérdida. Es decir, si nuestra expectativa inicial se gira en contra nuestra, de forma que el movimiento se desarrolla diferente a nuestra expectativa inicial, no vamos a cortar con una pérdida, sino que vamos a hacer un ajuste adaptando la estrategia inicial a la nueva tendencia del mercado. De manera que según se desarrolle la nueva tendencia, vamos a obtener el beneficio. Con lo cual, una operación que hemos iniciado y que se ha convertido en una operación perdedora, gracias a los ajustes spreads, la podemos transformar en una operación ganadora. Una vez que ya sabemos cuáles son las ventajas principales de operar con opciones y spreads, vamos a ver unos ejemplos prácticos de algunas estrategias de tipo spread que podemos aplicar y de qué beneficios podemos obtener. Este gráfico es el gráfico de Apple, cuyo ticker es AAPL.
Bien, pues existe un tipo de estrategia en el que podemos recibir dinero por esperar. Es decir, actualmente Apple está en 190. Imagínate que has hecho tu análisis fundamental y has valorado que Apple tiene una condición excelente desde el punto de vista fundamental para el largo plazo, pero consideras que 190 es un precio un poco elevado para entrar ahora, de forma que después de hacer tu estudio, tu expectativa es que el nivel de 160 es el mejor nivel o el nivel más adecuado, es un precio razonable para poder ponerse largos en acciones. Bien, pues aquí hay dos posibilidades. Una persona que opere únicamente con acciones, una de dos, o podrá entrar aquí a 190 y arriesgarse a que el precio baje, ya que en este punto estamos considerando que el precio de la acción está sobreelevado, o puede esperar en el tiempo a ver si el precio baja al nivel esperado, que sería 160, y ahí entra largo. Puede pasar que el precio de la acción no baje nunca a 160, es decir, que entre en una burbuja sobrecompradora y el precio pues continúe subiendo pues hasta donde quiera. En cambio, una persona que maneja los instrumentos de las opciones y de los spreads podrá realizar estrategias y en este punto podríamos realizar una estrategia en la cual nos comprometemos a comprar 100 acciones de Apple a 160 en un plazo determinado, por ejemplo, desde ahora a 3 meses. Y por ese compromiso que adquirimos, recibimos una prima, recibimos un crédito de $400 por contrato. De forma que si desde aquí hasta la fecha de expiración, que serían 3 meses, el precio se mantiene por encima de 160, pues no pasa nada. Llegará la fecha de expiración, nuestra operación expirará sin valor y vamos a mantener todo el beneficio. En cambio, si el precio de la acción se desarrolla en tendencia bajista y cuando llega la fecha de expiración el precio está en 160 o por debajo, pues nosotros, como nos hemos comprometido a comprar esas acciones a 160, pues tendremos que hacer frente a nuestro compromiso. Pero por ese compromiso recuerda que hemos adquirido esta prima, la cual nos va a ayudar a reducir todavía más el coste de nuestra operación. Por supuesto, cuando aprendas a operar con opciones vas a ver que en el caso de que el precio se desarrolle en tendencia bajista y sobrepase nuestro nivel de 160, aquí tendremos que aplicar un ajuste de tipo spread para protegernos por si acaso el precio de la acción sigue cayendo. Pero en cualquier caso vas a mantener toda tu prima. Es decir, un ejemplo de estrategia de cómo se pueden usar las opciones es este. Recibimos un dinero simplemente por comprometernos a que el precio de la acción llegue a un nivel. Si no llega, pues no pasa nada, mantenemos este crédito. Que llega, pues hacemos frente a nuestro compromiso porque hemos hecho un estudio y hemos hecho un análisis de que este nivel de 160 pues es un nivel de entrada bueno, ya sea desde el punto de vista fundamental o desde el punto de vista técnico. Imagínate que realizas este tipo de operaciones de forma mensual o de forma periódica. En este caso, si hemos seleccionado una operación de 3 meses, haciéndolo cada 3 meses obtendríamos un beneficio de $1.600 en un año, que sería de un 10% de rentabilidad sin ni siquiera tener las acciones en posesión, es decir, únicamente por ir adquiriendo un compromiso de compra cada X tiempo, pues voy adquiriendo una prima y al cabo del año, por ir adquiriendo esos compromisos, he obtenido una rentabilidad y la acción, pues si se ha desarrollado de forma alcista, a nosotros no nos ha perjudicado de ninguna manera, ya que hemos ido obteniendo esta prima de forma periódica. Bien, otro tipo de estrategia de tipo spread que podemos utilizar a la hora de operar es, por ejemplo, alquilar nuestras opciones o conseguir dividendos extras. Imagínate que una persona que ha comprado acciones en este punto, es decir, a mediados de marzo del 2009, estaríamos en un nivel de 54. Bien, pues pasado 9 meses, en octubre, el precio de la acción está en 56. Es decir, esta persona, en 9 meses de desarrollo, únicamente ha generado $2 por acción. La persona que sepa operar con opciones va a tener herramientas para poder ir sacando beneficio a esas acciones. Es decir, podremos ir vendiendo opciones de forma mensual o de forma periódica para ir generando un crédito. Imagínate que en esta línea que he trazado aquí, al nivel de 60, considero que esta línea es una zona de resistencia y mi expectativa es que el precio no pase ese nivel. Bien, pues yo puedo vender opciones de tipo call a ese nivel, con lo cual me estoy comprometiendo a vender mis acciones si el precio de la acción en cada fecha de expiración sobrepasa ese punto. Con lo cual, una persona que haya ido vendiendo de forma periódica opciones mes a mes va a poder ir generando beneficios y va a poder ir generando crédito de forma periódica. Por ejemplo, imagínate que nos comprometemos a vender esas 100 acciones de McDonald's, que sería esta acción, a $60 en un mes. Esto quiere decir que si el precio de la acción sobrepasa nuestro nivel de 60 en la expiración, estaremos obligados a vender las 100 acciones.
Pero si el precio no sobrepasa ese nivel, no tendremos que cumplir dicha obligación y mantendremos la prima que hemos recibido por adquirir ese compromiso, que serían $40 por contrato. Bien, pues si hiciéramos este tipo de operaciones de forma consecutiva y de forma periódica, $40 por 12 meses, obtendríamos $480 únicamente por ir vendiendo opciones de forma periódica, lo que significa un 9% de rentabilidad anualizada. Esto quiere decir que una persona que haya comprado en el nivel de 54, si no ha hecho ningún tipo de estrategia con opciones, cuando llegue octubre, pues va a tener un beneficio únicamente de $2. En cambio, una persona que de forma periódica ha ido vendiendo opciones está obteniendo un cash flow de sus acciones. Es decir, es similar a una estrategia en la que alquilamos nuestras acciones u obtenemos unos dividendos extras de forma periódica. Bueno, pues este cash flow, esta rentabilidad extra que obtenemos por la venta de opciones, se puede sumar a la rentabilidad que obtenemos dependiendo del precio de la acción. Por tanto, este tipo de estrategias vienen muy bien cuando se presentan mercados laterales o cuando tenemos acciones que no tienen mucho desplazamiento. Por ejemplo, McDonald's, ves que en casi un año pues, se ha mantenido en un rango lateral entre 52 y 58. Como ves, esta es una de las principales ventajas de operar con opciones, que podemos aprovecharnos de movimientos laterales e ir sacando una rentabilidad extra a nuestras acciones. Otro tipo de estrategia es realizar estrategias en base a probabilidades. Hay instrumentos, por ejemplo, esta imagen corresponde al broker Thinkorswim, que es un broker especializado en la operativa con opciones, que dependiendo de la acción que seleccionemos, podemos obtener cuáles son las probabilidades de que para cada fecha de expiración la acción termine en unos rangos. En este caso, por ejemplo, para la acción de ticker WMT, que sería Walmart, tenemos la probabilidad de que en noviembre, que serían de aquí a 40 días, el precio acabe entre estos niveles, entre 46 y 53. Tendríamos casi un 90% de probabilidades de que el precio termine en esos niveles. Bien, pues si echamos un vistazo al gráfico de Walmart, que sería el que podemos ver en pantalla, y trazamos dos líneas para las zonas en las que según nuestra calculadora de probabilidades nos indica dónde va a estar el precio en la siguiente fecha de expiración en el rango más probable, pues nos dice que entre este nivel de 47 y este nivel de 54 tenemos entre el 80 y el 90% de probabilidades de que el precio expire en ese rango. Bien, pues tenemos posibilidad de realizar estrategias para aprovecharnos de esas probabilidades. Son estrategias denominadas no direccionales, que únicamente nuestro interés es que el precio termine en ese rango, de forma que el precio se puede desarrollar desde este punto en sentido alcista, en sentido lateral o en sentido bajista. Con lo cual vamos a generar el crédito independientemente de cómo se desarrolle el movimiento, siempre y cuando llegue la fecha de expiración, el precio termine entre estos dos niveles que hemos trazado como más probables. Y si el precio sobrepasa algún nivel, ya sea por arriba o por abajo, pues simplemente realizaremos un ajuste de tipo spread para ajustar nuestra estrategia al nuevo movimiento de la acción. Por tanto, como explicaba con anterioridad, tenemos posibilidad de realizar estrategias no direccionales, o incluso si el precio de la acción se mueve en tendencia alcista, bajista o lateral, vamos a ser capaz de sacar la máxima rentabilidad a nuestras operaciones. Bien, esta es una de las principales ventajas también de operar con spreads. Bien, y vamos a ver el último ejemplo, que sería hacer una comparativa de tres estilos diferentes de inversión. Por un lado tenemos el buy and hold, que es el de toda la vida, de comprar y mantener las acciones. Por otro lado tenemos algo más sofisticado, que es el uso de stop loss. Y por otro lado tenemos el sistema de ajustes spreads. Para este ejemplo que voy a realizar, únicamente lo voy a hacer desde un punto de vista de un perfil inversor, es decir, una persona que invierte y no especula. Es decir, compra las acciones con la expectativa de que en el largo plazo su valor se revalorice, pero no vamos a hacer estrategias especulativas del corto plazo, en ninguno de los casos. Bien, para el ejemplo vamos a utilizar la acción de ticker KO, que sería Coca-Cola, y este sería el gráfico de 2 años de Coca-Cola. Vamos a suponer que estamos en enero del 2008. En este caso, para los tres ejemplos, vamos a seleccionar el mismo punto de entrada y el mismo punto de salida. Y vamos a ponernos en el caso más desfavorable, es decir, cuando el precio está en 65,59, que sería el máximo alcanzado en enero del 2008. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En este punto vamos a comprar 100 acciones de Coca-Cola al nivel de 65,59 y vamos a ver y comparar los tres estilos de inversión en dos puntos diferentes.
En primer lugar, vamos a hacer una comprobación en enero del 2009, que sería este punto de aquí, y a continuación haremos una segunda comprobación en octubre del 2009, que sería este punto de aquí. Y vamos a ver para cada tipo de inversión cuál sería la rentabilidad según el sistema que hubiéramos empleado. Bien, empezamos con la estrategia Buy and Hold, que sería comprar y mantener. Una persona que compra acciones en este punto y las mantiene a lo largo del tiempo. Bien, en este caso, una persona compra 100 acciones y el precio de la acción se comienza a desarrollar a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa cuando hacemos la primera comprobación en enero del 2009? Bien, pues en este caso, la acción Coca-Cola cotiza a $45. Una persona que haya comprado acciones en este nivel y las haya mantenido a lo largo del tiempo está asumiendo una pérdida del 32%. Por supuesto, para este caso no estoy considerando los beneficios de los dividendos que obtenemos a lo largo del tiempo. Para ninguno de los tres casos voy a considerar los dividendos para estar en similitud de condiciones. Pero esta persona en enero del 2009 tendría una pérdida acumulada del 32%. Bien, ¿qué pasa si esta persona pues sigue manteniendo las acciones? A ver qué pasaría en octubre del 2009. Bueno, pues en este caso Coca-Cola cotiza a $54,65, que sigue estando por debajo del nivel de entrada que sería 65,59. Es decir, todavía tiene una pérdida acumulada del 17%. Y además también ha perdido 20 meses de su inversión. Es decir, que desde el momento de la entrada, nuestra persona del ejemplo número 1 invirtió 65,59, que como compramos 100 acciones, nos gastamos $6.559. Bien, pues 20 meses más tarde, la rentabilidad de esta estrategia sería de una pérdida del 17%. Y el coste base de esta operación sería de 54,65. Quiere decir que esta persona que invirtió los $6.500 aquí, ahora en su cuenta del broker tendría $5.400. Estaría todavía un 17% de pérdidas con respecto a su entrada, además de los 20 meses de pérdida de tiempo que ha tenido la operación. Bien, vamos a hacer el mismo ejemplo con una operación también de inversión, pero utilizando un stop loss del 25%. Para ello, nuestro inversor número 2 compra acciones de Coca-Cola también en este punto, se gasta $6.500 por estas 100 acciones, pero nuestro inversor pues, es un poco más avanzado y pone un stop loss de pérdida al 25% respecto de su punto de entrada, que sería esta línea de aquí. Bien, pues el precio de la acción comienza a desarrollarse y cuando llega a este punto, aproximadamente 9 meses más tarde, el precio rompe su nivel de stop, con lo cual en este punto el stop cierra la operación y vendemos la operación al nivel de $50 aproximadamente. De forma que si hacemos la comparativa en enero del 2009, nuestro inversor número 2, cuando la acción cotiza a $45, tendría una pérdida del 25%, que corresponde a la pérdida de su stop loss. Vamos a suponer que este inversor de momento no entra en esta situación hasta que su sistema se lo diga de nuevo. Bien, vamos a suponer que este nivel, a la altura de abril-mayo, cuando vemos que se han generado nuevos máximos, el inversor con estrategia de usar stop loss decide entrar. En este caso, entraría al nivel de 42 y colocaría su stop loss a un 25% por debajo de este nivel. De forma que en la fecha de octubre, la acción de Coca-Cola cotiza a 54,65 y nuestro inversor tendría un beneficio del 30% de esta segunda operación, ya que aquí el precio se habría iniciado una tendencia alcista y en este punto, si cerrara la operación, tendría un beneficio del 30%. Lo que pasa que el beneficio neto en estos 2 años sería un beneficio neto del 5%, ya que a este 30% de beneficio le tenemos que quitar el 25% de su pérdida del año pasado. Por tanto, el beneficio total en estos 20 meses sería del 5%. Bien, pues ahora vamos a ver el ejemplo de una estrategia realizando ajustes de tipo spread. Para ello, nuestro inversor compra 100 acciones de Coca-Cola al nivel de 65,59, es decir, nos gastamos la misma cantidad de $6.500, pero nuestro inversor que utiliza opciones en su operativa va a utilizar venta de opciones calls y compra de opciones puts para protegernos de posibles movimientos bajistas y para ir generando un crédito a medida que nuestra acción se desplaza en el tiempo. De forma que cuando llega enero del 2008, el precio de Coca-Cola está en $45, pero el coste base de nuestra operación de 65,59 ha bajado a 49,25. Y la manera con la que hemos bajado este coste base, el coste base es simplemente lo que invertimos en la operación. Y debido al uso de opciones tenemos posibilidades de ir reduciendo ese coste base de la operación.
En este caso lo que estamos haciendo es comprar instrumentos para protegernos en caso de movimiento bajista y además podemos ir vendiendo opciones calls para ir generando un crédito. Recuerda el ejemplo que vimos anteriormente de la estrategia de cash flow, de forma que vamos obteniendo una prima de forma periódica, la cual nos ayuda a ir reduciendo el coste base. Con lo cual, cuando llegamos a enero del 2008, el coste base de nuestra operación está muy próximo al coste real de mercado. En este caso, tendríamos una pérdida del 8,5%. Aquí estoy considerando un tipo de gestión bastante conservador, pero cuando aprendas a operar con opciones y aprendas a usar las estrategias de cobertura y los instrumentos para vender y para generar crédito según se desplace la acción en el tiempo, vas a ver que dependiendo de cuál sea tu perfil, ya sea más conservador o más agresivo, vas a poder jugar con los precios strike de tus instrumentos de forma que este coste base incluso puedes reducirlo por debajo del nivel de la acción. Con lo cual, para una persona mucho más agresiva que en el ejemplo que estoy realizando, podríamos haber realizado unos ajustes más agresivos, con lo cual en enero del 2008 el coste base de nuestra operación hubiera estado por debajo de 45. Por tanto, incluso en un mercado bajista podríamos haber obtenido un beneficio. Esa es una de las principales ventajas de operar con ajustes de tipo spread. Pero para nuestro ejemplo, para estar lo más equilibrado posible con respecto a los otros niveles de inversión, he considerado un ajuste bastante conservador. El objetivo, por supuesto, en estos mercados bajistas es ir manteniendo el coste base de nuestra estrategia lo más cercano al precio de la acción. De forma que cuando la acción alcanza un suelo e inicia una nueva tendencia alcista, nosotros estamos en el mejor momento del mercado, ya que nuestro coste base está lo más próximo al suelo. Por tanto, cuando llega la fecha de octubre, Coca-Cola ha subido a 54,65 y nosotros en este tramo desde enero hasta octubre hemos seguido vendiendo opciones calls, de forma que seguimos reduciendo el coste base de nuestra operación. Con lo cual, cuando llega octubre, el coste base de nuestra operación lo hemos reducido todavía mucho más, hasta 45,6. De forma que si cerráramos la operación en este punto, el beneficio total que habríamos obtenido sería del 20,84%, incluyendo este 8,5% de pérdida que habríamos tenido en el año anterior. Lo que pasa que lo que hemos hecho durante este año ha sido trabajar, es decir, trabajar gestionando nuestra operación y esperando a que el precio de la acción alcanzara un suelo. De forma que cuando el precio de la acción alcanzara un suelo, el objetivo es que el coste base de nuestra operación esté lo más próximo al precio de la acción. De forma que cuando se inicie la nueva tendencia alcista, nosotros vamos a estar en la mejor condición del mercado. Con lo cual, si cerráramos la operación, tendríamos un beneficio del 20,84% en 20 meses, que será aproximadamente de un 10% anualizado, que está bastante bien comparado con los otros dos sistemas de inversión. Para que te hagas una idea, es como piramidar a la baja, pero sin utilizar nuestro dinero propio, es decir, utilizar dinero del mercado, ir generando un cash flow, de forma que la pérdida de valor de nuestra acción la vamos compensando con el ingreso de dinero que vamos obteniendo debido a la gestión de nuestros instrumentos de opciones. Si hacemos un repaso a los tres ejemplos, tendríamos que la estrategia de comprar y mantener en 20 meses habríamos obtenido una pérdida del 17%, mientras que una estrategia de stop loss habríamos obtenido un beneficio del 5%. En cambio, una estrategia de gestión mediante ajustes de tipo spread habríamos obtenido un beneficio total del 20,8% en 20 meses. Y ten en cuenta que estamos haciendo el ejemplo en el mercado bajista más fuerte de los últimos 100 años, es decir, en la mayor crisis financiera de la historia hemos obtenido una rentabilidad del 20,8% en 2 años. Y lo que comentaba con anterioridad, este tipo de ajuste de spread es igual que piramidar a la baja, pero con dinero del mercado. Son estrategias muy simples de seguir, muy simples de ajustar, lo que pasa que tenemos que tener claro cuáles son los conceptos y saber cuál es el mejor momento de ajuste para cada tipo de operación. Bien, pues vamos terminando el seminario. Espero que estés disfrutando del mismo y estés aprendiendo cosas nuevas, principalmente qué son las opciones y las ventajas que tiene el operar con opciones y estrategias de tipo spread. Si quieres aprender y te gustaría entender cómo utilizar las opciones y cómo utilizar la estrategia de tipo spread, me gustaría introducirte el programa de formación Spread Trader. El programa de formación Spread Trader es un programa de formación en el que enseñamos técnicas de inversión y trading con opciones y spreads. Es un programa muy novedoso en España. Dicho programa está formado por el acceso a un campus durante 12 meses consecutivos con más de 300 horas de formación, repartidos entre clases teóricas, clases prácticas, tutorías, trading workshops, etc.
El programa Spread Trader está formado por 3 niveles de aprendizaje y al final hay una zona de paper trading donde el alumno tendrá que aplicar todos los conceptos que ha aprendido y obtener unos objetivos de rentabilidad para alcanzar la graduación. Los objetivos de rentabilidad que vamos a exigir son aproximadamente del 18%. Te parecerá mucho, pero vas a ver que hay operaciones muy sencillas de un riesgo muy reducido con las cuales podemos obtener rentabilidades bastante elevadas. Las herramientas que vas a poder utilizar durante el transcurso del programa son herramientas tales como material didáctico, zona de tutorías, también hay una zona muy novedosa denominada Trading Workshops donde vas a poder ver la pantalla del coach y escuchar su voz, que es el sitio idóneo pues para debatir en tiempo real clases teóricas, ejercicios prácticos, ejemplos de estrategias y posteriores ajustes, etc. El programa Spread Trader está focalizado en el estudio de acciones y ETFs sobre el mercado americano. El principal motivo de involucrarnos y de centrarnos en el mercado americano es porque es el mercado más eficiente en lo que se refiere a productos financieros. Tenemos mayor posibilidad de operar con acciones, tenemos una mayor liquidez y un mayor volumen, lo que hace que a la hora de operar con opciones sea el mejor mercado en el que podemos trabajar. Sin embargo, todos los conceptos que se van a aprender en el programa Spread Trader se pueden aplicar a cualquier otro mercado, ya sea europeo o incluso local como el IBEX 35, siempre y cuando el activo con el que trabajes tenga posibilidad de trabajar con opciones. De igual manera, si eres una persona que trabaja normalmente con divisas o con commodities, pues también todas las estrategias que vamos a aprender son aplicables a estos instrumentos, tanto a divisas como a futuros, siempre y cuando tengas la oportunidad de trabajar con opciones. Una de las preguntas frecuentes que suele realizar es cuál es el capital mínimo con el que tenemos que empezar para trabajar con opciones. Mi recomendación es de $2.000 siempre y cuando trabajemos únicamente con opciones y de $10.000 siempre y cuando queramos introducir estrategias en el que empleemos también acciones. Por ejemplo, una cover call que compramos acciones y a la vez vendemos opciones, pues aquí tendríamos que necesitar un capital mínimo de $10.000. Pero, por ejemplo, para hacer operaciones únicamente con opciones como calendars o iron condors, etc., únicamente con $2.000 sería el capital mínimo suficiente para empezar. Y en lo que respecta al tiempo necesario para gestionar el portfolio, pues va a depender del propio inversor o trader. Una de las ventajas principales de operar con opciones es la gran flexibilidad y versatilidad que nos ofrecen, de manera que una persona que pueda dedicar más tiempo a los mercados podrá realizar estrategias en las que requieran una gestión más activa. Sin embargo, personas que no tengan tanto tiempo para dedicarse a los mercados, habrá estrategias adecuadas para ese tipo de personas, donde la gestión no será tan activa, sino que únicamente con dedicar unas horas a la semana será suficiente. ¿Qué vamos a exigir al alumno a la hora de inscribirse en el programa Spread Trader? Bien, en primer lugar, no es necesaria experiencia alguna con opciones, ya que todo lo que vamos a dar va a ser partiendo desde cero. Y el objetivo será ser una persona que no tenga ningún conocimiento sobre opciones, que pueda salir del programa sabiendo gestionar un portfolio y sabiendo aplicar todas las estrategias posibles con opciones y spreads y entendiendo principalmente cómo trabajan las opciones. Si no tienes experiencia en bolsa y nunca has operado en mercado real, también es posible acceder al programa Spread Trader. La principal diferencia entre una persona que ha operado en bolsa y una persona que no ha operado en bolsa, pues va a ser que la persona que tiene experiencia en bolsa va a poder avanzar a lo largo de los módulos de forma mucho más rápida. En cambio, una persona que no tiene experiencia en bolsa, pues únicamente tendrá que dedicar más horas de estudio, pero recuerda que siempre vas a tener un soporte continuo de nuestro equipo de coach. Te vamos a exigir un estudio mínimo de 6 horas a la semana. Es muy importante que dediques un tiempo mínimo de estudio a la semana, ya sea haciendo clases teóricas, haciendo clases prácticas, asistiendo a trading workshops o haciendo análisis propios. Este programa Spread Trader está diseñado para que el alumno tenga un trabajo continuo a lo largo de todas las semanas que dura el programa. Por tanto, un requisito muy importante del alumno es que tenga motivación por trabajar y tenga motivación por aprender. Y eso es lo que pedimos. Muchas ganas de aprender, ya que vas a tener que emplearte a fondo y trabajar bastante duro a lo largo de todo el programa y sobre todo una proactividad muy positiva. ¿Cuál es nuestra filosofía? Bueno, pues el programa Spread Trader no es un programa en el que te vamos a prometer que te vas a hacer rico de forma rápida. Nuestra filosofía es que el trading y la inversión es una actividad profesional como otra cualquiera y requiere de estudio, requiere de esfuerzo y de mucho trabajo. Por tanto, si no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad y a trabajar y aprender duro a lo largo de todo el programa,
lo siento, pero este programa no sería para ti. Tampoco es day trading. Nosotros trabajamos en estrategias que pueden durar de varios días a varios meses, más enfocado al swing trading. Las opciones no son unas herramientas especializadas para el intradía, para eso hay mejores instrumentos, sino que las opciones, pues como verás en el programa, están más focalizadas para operaciones que pueden durar varios días o incluso pueden durar varios meses. Nuestro objetivo final va a ser que sepas y que entiendas cuál es el funcionamiento de las opciones y que sepas aplicar las opciones y las estrategias spreads para obtener la máxima rentabilidad posible, dependiendo de cuál sea tu perfil. Y el objetivo final, que tú mismo, sabiendo utilizar esas herramientas, seas capaz de gestionar de forma eficaz el riesgo de tu portfolio. Y por supuesto vamos a desarrollar toda la actividad desde un marco profesional. No vamos a venderte ningún sistema, sino que al final serás tú mismo quien, asimilando todos los conceptos, vas a ser capaz de desarrollar la actividad del trading como un profesional. El objetivo final nuestro, una vez que termines el programa, es que seas capaz de gestionar de forma eficiente tu capital, controlando el riesgo de tus operaciones y aplicando las mejores estrategias en función del trinomio riesgo-rentabilidad y probabilidad de beneficio para cualquier situación del mercado. Y sobre todo, gracias a los ajustes de spreads, vas a ser capaz de realizar los ajustes necesarios en tus operaciones y convertir tus operaciones perdedoras en ganadoras. Ese va a ser el objetivo definitivo por nuestra parte y en el que estamos seguros que todo alumno va a conseguir los resultados. De forma que si estás interesado en aprender cómo operar con opciones y cómo aplicar estrategias spreads y sobre todo te ves involucrado con nuestra filosofía de trabajo, el siguiente paso sería completar el formulario de contacto que puedes encontrar en la web y nos vamos a poner en contacto contigo explicándote todos los detalles y además aclarando cualquier inquietud o duda que pudieras tener. Bien, pues en el caso de que desees matricularte, el primer paso es que completes el formulario y nos pondremos en contacto contigo de forma inmediata. Bien, pues con esto damos por terminado el seminario. Espero que haya sido de tu agrado y que al menos hayas aprendido algo que puedas aplicar en tus inversiones. En el caso de que veas que las opciones pueden ser interesantes para tu operativa y de que te interese aprender a utilizar estrategias con opciones y estrategias spreads, pues puedes ponerte en contacto con nosotros y te aseguro que no te vas a arrepentir. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte pronto.